Hola literatos, bienvenidos a la reunión de Harriet por Elizabeth Jenkins. Usualmente para los vídeos de reunión no hago esta introducción, pero olvidé iniciar la grabación antes de comenzar con la dinámica de la reunión. Pues afortunadamente lo noté al poco tiempo, pero esa parte informativa sobre la obra no quedó, así que decidí hacer este video para no dejar incompleta la reunión. Posterior a esto vendrá la intervención de cada miembro del club de lectura Dummy Literato, bueno, de cada persona que ha decidido entrar a la reunión de Harriet. Harriet se publica en 1934 por Elizabeth Jenkins, hija de un académico aristócrata, fundador de uno de los colegios de enseñanza primaria y preparatoria, el Caldecott School. Elizabeth Jenkins nace en 1904, se forma en Cambridge y se interesa por la literatura. Su fuerte vendría a ser la novela histórica, pues basada en hechos reales sobre true crime, y Harriet es una de estas obras no tan conocidas porque la autora se conoce más por la novela de La liebre y la tortuga. El caso de Harriet, este autor fue famoso durante la época victoriana, conmocionó a la sociedad londinense de 1877, fecha en que se encuentra esta mujer muerta por inanición en una condición física deplorable. Semanas antes, su hijo de 9 meses de edad había muerto también de inanición en un hospital infantil. Todas estas cosas llevaron a comenzar una investigación contra el esposo, Louis Stanton, que vivía en un pueblo de Kent, cercano a la casa de su hermano menor, Patrick Stanton, quien residía allí con su esposa Elizabeth, una servicial llamada Clara Smith, y, según la novela, 2 hijos pequeños. La investigación comenzó formalmente con el testimonio de Clara Smith, que afirmó haber sido testigo del maltrato y el abandono de Harriet a manos de los Stanton, condenada a reclusión en el cuarto del segundo piso de la casa de Patrick, mientras que Lewis, o Louis Stanton en la vida real, Lewis en la novela, residía en la casa que había comprado supuestamente para vivir con su mujer Harriet, junto a Alice, hermana de Elizabeth, quien se hizo pasar por su esposa en este pueblo. Todo esto porque Harriet era heredera de una fortuna que ascendía hasta las 5.000 libras. Que Louis Stanton residiera con una mujer joven que se hacía pasar por su esposa mientras la verdadera señora Stanton estaba muriendo de inanición en un cuarto en una casa cercana a la casa en donde debía vivir con su esposo, despertó indignación y todo sumado desencadenó pena de muerte para los 4 acusados. Este caso es muy famoso. Reveló las limitaciones que contenía la legislación respecto a personas con disminución cognitiva y a figuras propias del derecho penal, asuntos que se van a tocar durante la reunión bajo los mismos parámetros de la obra, es decir, cada una de las personas que intervienen en esta reunión intenta juzgar la situación bajo las condiciones sociales y jurídicas que existían en el momento. Por ello recomiendo leer esta novela no solo por las cosas interesantes que surgen aquí en la reunión, sino por la forma en que la autora tiene de retratar la psicología de los personajes y se complementa la información que hay aquí. De antemano, pues no sobra decir que esta reunión contiene spoilers, así que pues si planean leer Harriet, sugiero que lo hagan antes y después vengan a la reunión, y si quieren comenten cosas sobre casos, sobre los detalles del suplicio por el que pasó Harriet, entre otras cosas que les suscite este libro. Los personajes principales de esta historia son 5, bueno, 6. En principio tenemos a Harriet y su mamá. Harriet, una mujer de 32 años con algún problema cognitivo, su madre, que toda la vida la ha tratado dignamente y la ha cuidado, que son, bueno, ambas mujeres de recursos que se mueven en la alta sociedad. Lewis, el futuro esposo de Harriet, el hermano menor de Lewis, Patrick, que está casado con Elizabeth, y Alice, que es la hermana menor de Elizabeth. Elizabeth y Alice en la historia, en el libro, son hijas biológicas de la prima de la madre de Harriet, pero en la vida real vendrían a ser como las nietas adoptivas de esta prima de la madre de Harriet, porque el hijo mayor de esta mujer
se casó con una mujer que ya tenía 2 hijas, Elizabeth y Alice. Cuando este hijo se va a hacer su vida con la esposa, estas 2 niñas quedan bajo el cuidado de la prima, de la madre de Harriet, y por eso siempre que esta mujer, esta señora, cuida a Harriet, servicio por el que se le paga, pues Harriet está constantemente conviviendo con Elizabeth y Alice. Luego Elizabeth se casa con Patrick y así es como Lewis entra a este círculo familiar, visitando constantemente a su hermano, a la mujer de su hermano. Ahí se enamora de Alice, la hermana menor de Elizabeth, y conoce a Harriet en una de sus visitas, y así surge la idea de conquistarla para poder hacerse con su fortuna. Muchos años después, Louise Stanton afirmaría que esta mujer, prima de la madre de Harriet, la abuela adoptiva de Elizabeth y Alice, la cuidadora de Harriet, fue quien le motivó a hacer este plan para casarse con Harriet y quedarse con la fortuna, porque sabía de la disminución cognitiva de Harriet y quería aprovechar ese dinero. La cronología del caso es así. En 1873, Lewis y Harriet se conocen en la casa de esta señora. En 1875 se casan cuando Lewis sustrae a Harriet de su casa filial, pues de la casa de su madre, y la lleva a vivir a la casa de esta señora, es que se me escapa el nombre, la prima de la madre de Harriet. En 1877 fallece Harriet por inanición y ese mismo año se abre el juicio contra los 4 acusados, que son Louis y Patrick y Elizabeth Stanton y Alice Ruth, que es, bueno, conserva su apellido de soltera, ¿no? Pero recordemos que Alice es la hermana menor de Elizabeth. Son declarados culpables, condenados a pena de muerte. Meses después se les conmuta la pena a cadena perpetua por un revuelo social, bueno, del que hablaremos en la reunión, y Alice es exonerada ese mismo año. En 1881 fallece Patrick en la prisión. En 1883, Elizabeth es liberada y comienza una nueva vida. Y en 1897, Louise Stanton, o sea, Lewis en nuestra historia, es liberado también, queda en libertad, también comienza una nueva vida y fallece a los 83 años en 1934, año en que se estrena Harriet, esta novela, recobrando su fama como el villano de la historia. Por lo tanto, podemos decir que este hecho le acompañó hasta el lecho de muerte. Ya rescatando estos datos, puedo dar paso a la reunión, que estuvo muy interesante. Y bueno, expliqué esto nuevamente aquí en este video para poder comprender ciertas cosas de las que se van a hablar a lo largo de las siguientes casi 2 horas. La idea de que iba a ser como de miedo, como, pues no sé, que me iba a traer otro ambiente, ¿no? Que me iba a estar ambientando en otro lado. Y de pronto me fui dando cuenta que estábamos en una época bien diferente, en esta época victoriana, y no sabía yo para dónde iba. Creo que además, a mi forma de ver, y creo que además ya también leí hice una pequeña investigación. Tampoco se sabía muy bien qué onda con Harriet. O sea, si realmente era una persona, o sea, físicamente era una persona normal. Lo único que tenía era un poco de retraso en el aprendizaje. Yo no entendía bien por qué, como que había muchas cosas que no venían o que no me cuadraban, como que la mamá la tuviera que mandar a las casas de los demás. Decía yo, bueno, pero ¿por qué tenía que ir, no? O sea, no entendía. Digo, sí, el hecho de la explicación que te dan ahí, pero pues no lo venía yo como entendiendo muy bien, ¿no? No lo hubiese yo hecho, por ejemplo. Y luego la otra es que ella me parecía, la voz de Harriet no es muy escuchada. O sea, no, realmente el libro está contado alrededor de ella, pero ella no habla casi. O sea, todos los demás tienen voz más fuerte que ella. Entonces yo decía, bueno, el libro se llama Harriet. Entonces, ¿qué, para dónde va esto, no? Creo que a partir de la mitad ya empecé a entender por qué toda la historia, y me pareció realmente una historia
muy triste, de un maltrato muy fuerte a esta mujer de toda su vida, incluido lo que les digo de estarla mandando su propia madre a casa de otras personas, ¿no? Así como pues vete a pasar un tiempo, ¿no? Digo, obviamente para las personas a las casas a las que ella llegaba, pues la tomaban como una ayuda, como de, bueno, vamos a soportarla porque tenemos una entrada económica, pero no por cariño, no porque realmente les gustara que estuviera ahí Harriet o porque la fueran a tratar bien, ¿no? Bueno, en el caso de esta señora, ¿no? Que ahorita que lo dices me sorprende y me cuadra un poco más, ¿no? La actitud de ella, porque de pronto el pensar que como que ella siempre estaba poniendo ahí el tramando las cosas. Ahora que tú dices que ella es la que realmente tuvo la idea, a mí siempre me pareció que el de la idea era Patrick, que Patrick era el que estaba como, o sea, como que le dio la idea y como tenían tan buena relación con Lewis, pues entonces podían hablar entre ellos dos y llegaron a la conclusión de que era bueno para ambos, ¿no? Económicamente hablando. Me pareció un libro también muy fuerte en cuanto a las opciones que tienes, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que pensar en sacrificar tu felicidad aprovechándote de una persona cuando podías haber hecho otras muchas cosas, ¿no? Y digo, siempre hay un Vivales que se quiere aprovechar de cualquiera, ¿no? Pero me pareció una persona súper egoísta que nada más piensa en él, incluso a su hijo no le tuvo el amor que debía de haber tenido, lo dejó ahí tirado, no le importó que muriera, era un X, o sea, fue la causa. Entonces me parece un total violencia contra ella, ¿no? Contra Harriet, porque además de haberla engañado para aprovecharse de su dinero, de haberse deshecho de ella, abusó sexualmente, porque pues, o sea, así como de, bueno, pues ya estás aquí, ¿no? Porque ni siquiera era porque te gusta. Digo, visualmente no era incómoda, pero, o sea, no era la más bonita, pero tampoco era un monstruo, ¿no? Pero me parece, híjole, tan fuerte eso. Y lo peor es el final. O sea, esa frialdad de entre los cuatro nos ponemos de acuerdo para poder obtener un certificado de defunción sin que nadie nos pregunte nada, porque ésta se enfermó y además achacarle un alcoholismo que se le quedó a la pobre mujer, ¿no? O sea, todo el mundo decía, no, pues es que era alcohólica. Me parece unas personas realmente que no debieron de haber eh, dejado libres. Y también creo que un abuso, por ejemplo, Alice, ¿no? Porque Alice era una niña, o sea, tenía 15 años cuando se fue con Lewis. Lewis tenía 23. O sea, digo, claro, estás hablando de una adolescente, bueno, en esa época ya no era bueno, no se le tomaba como una niña, ya era una mujer, ¿no? Pero pensando un poco pues es una mujer totalmente inmadura, una adolescente que nada más tiene a ese hombre como un ídolo y que le siguió pues todo, ¿no? O sea, decirle, hacerse pasar como su esposa, siendo su amante, pues también un abuso muy grande, ¿no? Y creo que a mí la peor, bueno, todos, ¿no? Pero Elizabeth me asombra cómo de pronto el dinero te puede cambiar y cambiar todas pues todo las líneas que tú tienes entre bondad y maldad, ¿no? Tus límites, porque ella realmente estaba feliz, si se puede decir, o a gusto con la vida que tenía, siempre pensando en Patrick, que eso me parecía también horrible, ¿no? Él que tuviera botas, yo no importo. Él que le diera yo de comer, yo como minigajas. O sea, ahí entiendo también la época, pero ella después de todo estaba bien. Y de pronto cuando le empezó a llegar ese dinero extra, fue cuando la avaricia le empezó a mover, al grado de ya ni siquiera tener compasión por esta persona, ¿no? Cuando al principio sí lo demostraba. Entonces, me parece muy fuerte cómo el dinero, y además ni siquiera el dinero como ella era dueña de todo, porque Lewis todavía, ¿no? Lewis sí era el que tenía ese dinero, el que disponía del dinero, pero Elizabeth era o sea, la que le daban las obras, ¿no?
Entonces se quiso quedar con esa renta que le pagaba por tener a Harriet para comprar cosas que no, sin haber exigido realmente a quien debía de haber exigido, que era Patrick, ¿no? O sea, el que le debió de, oye, vete a trabajar y muévete y búscate otras opciones, pues era Patrick, no matando a una persona que además la dejas en tu casa, no te importa que se muera en tu propia casa, ¿no? Y se llene de piojos, o sea, eso sí no lo puedo entender. Me pareció una muy buena novela el hecho de que esta mujer lo escribiera de esa forma y me parece un caso, híjole, sí, muy, muy fuerte, ya que es hasta formó precedentes legales, ¿no? Y de pronto dices, wow, o sea, ¿hasta dónde puedes llegar por la ambición? Hasta ahorita yo creo que es eso. Sí, sí, lo que dices es muy cierto porque, o sea, como dice, como se desarrolló en el mismo caso, ¿no? En el mismo juzgamiento y como dice en el libro, fue un acuerdo tácito. No hubo, entre los cuatro, no hubo comunicación de un plan. Por eso había duda de cómo se les iba a juzgar, ¿no? ¿Por qué delito? Pues después de que ya pasa la fiebre de la indignación, porque no hubo una planificación, solamente fue, bueno, Lewis le comunicó a Patrick que quería casarse con Harriet. Bueno, Elizabeth se dio cuenta en el libro de las intenciones de Lewis y sintió que no era correcto, pero no dijo mayor cosa porque sentía que increpar a Lewis era increpar a Patrick, entonces no quería contrariar a Lewis para no lastimar a su esposo, que era absolutamente devota, ¿no? Ese sentimiento de devoción es el que va a acompañar al acuerdo tácito. Luego Lewis le comunica a Patrick que se va a casar con Harriet y Patrick ya entiende, o sea, no es necesario que le explique la situación, él ya entiende que va a haber un beneficio económico y entre los dos consultan cómo van a ser los ingresos de Harriet en el futuro y luego Lewis va y hace un estudio minucioso de los testamentos de las personas que le van a heredar a Harriet posteriormente las otras 2.000 libras, ¿no? Pero, o sea, pese a que cada uno hace su parte por separado, no hay un plan verbal, no hay testigos de que se hubiese efectuado eso. Y Elizabeth, pues, bajo el entendimiento de todo el mundo, iba a ser la cuidadora. Quien no tiene una comunicación o, bueno, una intervención específica con Harriet es Alice, que solamente está acompañando a Lewis, ¿no? Que pues es la amante porque ya tenían una atracción previa y tal, pero ella nunca tiene acceso a Harriet, por eso finalmente es exonerada. Y Patrick pues era quien le infligía maltrato físico y psicológico para mantenerla doblegada. Yo sí, bueno, y lo que dices posteriormente es todo ese teatro que montan para poder sacar el acta de defunción sin ningún problema, es lo que los condena en el primer juicio. Es lo que muestra la intención de que se muriera, ¿no? No de que ellos querían hacer algo para llegar a ese resultado, sino que la intención inicial era liberarse de Harriet. Entonces, ¿cómo lo hacen? No haciendo nada, ¿no? Solamente manteniéndola cautiva. Claro que eso ahora es diferente. Esas conductas penales ahora tienen más alcance, ¿no? Tienen más desarrollo por todas esas cosas que han sucedido en la historia, pero en esa época era difícil decir que era asesinato, ¿no? Que era un homicidio porque requería de más demostraciones específicas, aunque para el entendimiento común, para la moral, pues era obvio, ¿no? Pero procesalmente no es así. Procesalmente es muy complicado porque prima la presunción de inocencia. Entonces, simplemente todo el mundo se hizo pasar en ese caso por tonto, ¿no? Ay, pues nosotros no pensamos que era para tanto, ¿no? Eso fue lo que siempre alegaban. Incluso Elizabeth, siendo madre, alegó eso y dejaron morir a un bebé, ¿no? O sea, era obvio que dejar a un bebé recién nacido bajo los cuidados de una persona disminuida era ya la condena para el bebé, ¿no? Y que ellos lo escuchaban llorar y no hacían nada. Ahora, claro que eso no tendría mucho debate, pero en la época sí lo tuvo. Entonces, por eso siempre lo recomiendo, pues desde que lo conocí como un libro indicado para estudiantes de derecho, ¿no? Y también para traumatizarse un poco. Roberto, cuéntanos. Pues mira, fue distinta la sorpresa. Yo había leído la reseña antes de leerlo
Y por un momento yo me imaginé que la novela iba a ser muy similar al de la otra Elizabeth, a Elizabeth Gaskell, el de Ruth. Yo pensé que iba a sufrir este tipo de abusos, de vejaciones, pero conforme fui avanzando en la historia, yo me quedé así de, perdón, o sea, ¿qué le están sometiendo a esta mujer? Por un segundo, por una fracción de segundo, pensé que quien más iba a abusar era su propia madre. Yo me iba por la idea de que a lo mejor esta mujer no quiere soltarla para no, pues dejar que el dinero de la herencia se pierda, pero pues todo dio un vuelco muy fuerte. No me imaginé, y yo creo que ni en esta época es algo que pues se le pudiera tolerar a que un hombre hiciera ese, pues ese crimen, ¿no? Casarme con una persona, no sé cuál es la palabra correcta, desvalida, no sé, débil mental, no, discúlpenme si no utilizo el concepto adecuado, pero, o sea, de plano, quedarme con el dinero, vender todo y todavía la desfachatez de regreso por mi anterior pretendiente, por mi novia, para que, pues ya ni en su cara, ¿no? Sino en franca violación a las leyes, ¿no? O sea, no puede ser posible. Yo me casé con ella, pero pues yo me doy la vida con la otra, con el dinero de ella, pues a mí se me hizo demasiado bajo, demasiado ruin. Digo, la verdad, no se merecía esta mujer este tipo de vejaciones. Me quedaba la duda también porque no sabíamos bien a bien qué grado de infantilismo, por así decirlo, hubiera tenido esta Harriet. Y yo creo que desde ahí, tal vez, digo, nos hubiera dado un poco más de panorama. Obviamente, pues en aquella época no existía este tipo de graduaciones, pero sí creo que esta mujer de plano estaba muy empecinada, ¿no? Por un momento dije, cuando dijo, sí me caso, yo dije, uy, mamacita, pues te vas a ver muy buena la sopa que estás preparando, pero ya después dije, no puede ser posible, ¿no? O sea, no. Difiero un poco de la tesis de Hazel de que Patrick organizara todo. Yo siento que solamente aconsejaba al hermano cómo hacerle. El otro era mala cabeza, de plano no necesitaba más que le dieran el cómo, porque ya sabía por dónde. Pero sí me quedé pensando por un segundo, bueno, a lo mejor Patrick es el que está orquestando, pero si hubiera sido así, Patrick también hubiera dicho, pues mi parte, ¿no? O sea, y digo, tú te estás dando la vida, champán, una granja enorme, no trabajas, yo tengo a tu mujer, ¿no? O sea, pásame algo más fuerte, ¿no? Sin embargo, pues también el riesgo que llevaban implícitos, a mí se me hizo una osadía por parte de este matrimonio, se me hizo muy degradante por parte de Elizabeth, porque sea o no sea su prima, primero ese punto, ¿no? La humanidad. O sea, no puedes tratar a un ser humano así. Después la sororidad, o sea, caray, o sea, si el hermano de tu esposo lo hace, el día de mañana no puedes asegurar que a ti no te lo van a hacer, ¿no? O sea, yo creo que también esa parte, la parte de como madre, el ejemplo que le estoy dando a mis hijos, y pues ya, o sea, por lo menos ya viéndolo por ambición, o sea, perdón, te estás arriesgando demasiado por unos centavos, ¿no? O sea, no, o sea, no lo sé, por todos lados estaban mal. La verdad, se me hizo un libro demasiado fuerte. Creo que es uno de los más fuertes de esa época. Bueno, al menos que yo he leído. Tal vez hay unos peores, pero me dejó de a seis, ¿no? O sea, indignado, molesto. Es un buen libro, no lo he de negar. La autora tiene muy buen estilo de escritura, que tan es así que, a pesar de la propia noticia, hace que nos indignemos. Entonces, la verdad, me dejó sorprendido. Y yo creo que hasta ahí puedo, de momento, hacer mi comentario, Steffi. Sí, bueno, es algo que cuando ya empieza esta parte en la que recluyen a Harriet, bueno,
Cuando Lewis lleva a Alice a la casa que tienen en la ciudad, ¿no? Cuando Harriet está ya en la parte final del embarazo, ya comienzas a sudar, ¿no? Ya comienzas a sufrir porque sabes qué es lo que se avecina cuando nazca el niño y la enfermera se vaya. Pues por la reseña, ¿no? Ya intuyes, ¿no? Pero cuando empiezan a contarte, sufres con lo que va pasando desde que Patrick le arrebata a Harry del bebé a la fuerza para bautizarlo. Es una cosa, o sea, que en el libro no sabemos si pasó realmente. Trata de mostrar, ¿no? Cómo era la superioridad moral que sentía Patrick solo por, no sé, por ser él, no sé, por ser hombre, por ser artista, por, no se sabe exactamente por qué, pero él sentía que todo, pues digo de por ser hombre por la época, ¿no? Todo lo que él hacía estaba correcto, ¿no? Y era como muestra de esa superioridad moral, tanto que Elizabeth lo sigue fielmente, ¿no? Y poco a poco va desactivando sus alarmas, pues sus defensas morales y adormece, ella lo adormece por seguir lo que hace Patrick, ¿no? Y respecto a lo que hablábamos de, pues de la madre y de Harriet, ¿no? También concuerdo que le faltó a la autora tratar de desarrollar más el personaje de Harriet, porque por algunas cosas es que tú ya vas intuyendo cómo es, por ejemplo, por el hecho de que no escribía bien, ¿no? Y de que cuando perdió el contacto con la madre y nadie hablaba con ella, comenzó a perder el habla, ¿no? El problema de dicción ya se tradujo en la pérdida progresiva del habla, que ya al final solo emitía ruidos, sonidos, gritos para comunicarse porque ya no podía hablar y ya no se sentía correspondida, ¿no? Eso también es insistente en el libro, que ya no se sentía cuidada, atendida, entonces comenzaba a sentirse desolada y comenzaba a perder o a olvidar cómo hablar. Yo, pues de eso sí me había dado cuenta antes aquí, pero con el libro empecé a pensar más en eso, ¿no? A recordar cosas que he visto y a ver, analizar más a las personas en el tren, aquí, por ejemplo, que es tan multitudinario. Sí he visto madres y padres también, con hijos de todas las edades, niños, adolescentes, adultos, con discapacidades, ¿no? Y depende del nivel de discapacidad del hijo, se refleja el cansancio, y no solo el cansancio, sino la carga mental en el rostro y en la forma de actuar de los padres. Entonces pensé en esta madre de Harriet, claro que pues al tener buenos ingresos, pues tenía bastantes personas para que le asistieran, ¿no? Pero de todos modos, pues cuidar de una persona, bueno, como ya lo decía, cuanto más complicado, pues más difícil la situación es difícil, ¿no? Y en el libro dice que ella, pues por tratar de hacerle vida pacífica a su nuevo esposo, que no era el padre biológico de Harriet, la envía con diferentes familiares y de hecho le enseña a tratarlos como si fuesen domésticos, ¿no? Serviciales. Entonces, bueno, es que es muy complicado, ¿no? Incluso ahora es muy complicado esta cuestión de cómo cuidar a los chicos con estas necesidades especiales ahora en esa época, ¿no? Y por eso es que ella no logra obtener un dictamen de discapacidad mental en la época para poder disponer de la herencia, ¿no? Pues protegerla. De hecho, en esa situación de que la madre nunca lo había hecho, ¿no? Nunca había intentado hacerla declarar discapacitada mental, pues se refleja que en principio pues no pensaba que la hija corriese una amenaza así de ser pretendida por un cazafortunas y la otra cosa es que pues no quería dominarla, ¿no? A mí me transmite eso de que no quería hacerse con la fortuna porque pues nunca vio la necesidad, no pensó que la vida iba a pasar así, las dos juntas, y ya y también la acostumbró a comprar cosas costosas y eso, bueno, que a tener una vida de señorita refinada, ¿no? A pesar de que ella tenía sus limitaciones. Y por esa costumbre
por esa forma digna que la madre la trata, es que Lewis logra que a ella la crean pues con todas las capacidades para transmitirle los derechos sobre la herencia, ¿no? Porque siempre bien vestida, ¿no? Siempre propia, ¿no? Ella esforzándose en replicar lo que le habían enseñado, la vida que le habían enseñado, y ya no había sido sometida a maltrato, y luego no tenía la capacidad para comprender su situación, ¿no? Tanto que cuando ya estaba pasando por la primera etapa del maltrato, recluida en la casa de Patrick, todavía espera que Lewis la rescate. Entonces es muy, muy triste, ¿no? Muy lamentable, y eso también fue un paso importante en la ley inglesa para poder tratar estos casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona así pues dispone de una fortuna, ¿no? ¿Quién es el curador más indicado para estar con ella? Y si es una persona que, por ejemplo, una mujer que tenga todas las capacidades para contraer matrimonio, ¿no? Bueno, qué casos difíciles, y eso nos muestra cómo somos nuevos en esta cosa de la modernidad, bueno, de la civilización actual, ¿no? De que siempre dicen, es que estamos en el siglo XXI, pues de hecho siempre se ha dicho así, ¿no? Cuando leemos las obras de esa época, algún personaje dice, es que estamos en el siglo XIX, es que estamos en el siglo XVIII, el de las luces, y digo, Dios, así es como nosotros hablamos de nuestro siglo. Y cuando hablamos del siglo de ellos, que nos parece algo muy rudimentario, ¿no? Es que estamos así a los pocos, ¿no? Evolucionando poco a poco. ¿Qué más les iba a preguntar? Stephanie, ¿tienes algo que comentar sobre la obra? Ay, que perdóname, Hazel. Vas tú, con tu manita arriba. Fíjate que estaba ya ahorita que los estuve escuchando, estaba yo pensando en cuanto a, bueno, primero voy a hablar de Patrick. A mí me parecía Patrick una persona muy mala porque fue capaz de evitarle un problema a su hermano al grado de ir y tapiarle la ventana y dejarla en total oscuridad, solamente para que ella no le gritara y los demás no se dieran cuenta de que ella estaba ahí. Entonces, una persona, a mí me parecía una persona muy cruel, incluso también o sea, Elizabeth lo sabía, que él no era una persona agradable. Y también Clara, ¿no? Creo que uno de los personajes claves de este, pues es Clara, porque sin Clara no se hubiera dado nadie cuenta, ¿no? Porque ella es realmente la que viene su conciencia a decirle basta, no voy a tolerar más estas injusticias, basta, le voy a llevar de comer, basta, le voy a ayudar a limpiarse. O sea, es la única que todavía tiene humanidad, ¿no? Dentro de ella, y que no saca obviamente ningún beneficio. Creo yo que en cuanto a lo del dinero, bueno, no sé, yo tengo una muy buena relación con mi hermano y digo, nunca haríamos eso, ¿eh? Eso no queda descartado, ¿no? Pero creo yo que si yo tuviera que ayudarlo a que él tuviera, a que llegara a tener dinero, de alguna manera, jamás le pediría que me diera a mí. O sea, yo siempre lo ayudo y me da gusto que sea exitoso, que tenga incluso más que yo, que vaya aquí, y siempre lo ayudo sin pensar en eso, ¿no? El amor que tenemos él y yo es muy grande y no tiene, digamos que este rollo de quiero mi parte, ¿no? Y creo que en eso sí Lewis y Patrick lo tenían. Creo que Lewis y Patrick tenían un amor grande, al grado de que Patrick iba a ver mucho a Lewis cuando todavía no estaba con Harriet. O sea, aprovechaban para ir a ver a la mamá, o bueno, en el libro, pero era realmente a ver a Lewis. Entonces tenían una cercanía muy grande ellos y una complicidad. Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver, ¿no? Y el carácter tan fuerte y dominante de Patrick sobre Elizabeth y sobre Clara, ¿no? Porque además, qué pantalones de venir a decirle a la muchacha que te ayuda que tiene que mentir. ¿Y cuáles son? Todo, o sea, vamos a ponernos de acuerdo. O sea, totalmente todos nos vamos a poner de acuerdo. Sabes que estás haciendo mal, sabes que estás mintiendo y ahora te voy a meter en las mentiras, ¿no? Ahí creo yo que solamente se puede hacer
o se pudo hacer porque eran hermanos entre ellos. O sea, Elizabeth y Alice eran hermanas y Patrick y Lewis eran hermanos y no querían dañarse entre ellos. Y pues ahí la baja moralidad de los cuatro, ¿no? Y Clara me parece un personaje que aunque es tan joven, pudo llegar a darse cuenta de la injusticia tan grande que tuvo. Quería hablar también de Clara. Y ahora en cuanto a al déficit mental, creo que ahorita que estabas hablando de esto, estaba yo pensando, ¿qué tendrías que hacer? Porque a final de cuentas tú como madre, tú no quieres discriminar a tu hija y la quieres hacer, tú la quieres como es, porque tú además no conoces a alguien diferente. O sea, tú sabes que es diferente porque tiene ciertas cosas que tú no tienes, ¿no? Pero, pero tú vas a tratar a tu hija con lo mejor, creo yo, ¿no? O sea, no, tú que eres mamá, o sea, seguramente tú pones las necesidades de tu niña primero que las tuyas. Así somos las mamás, ¿no? O sea, si ella necesita, a veces salimos como les enseñé el sábado, ¿no? O sea, mientras que mi hija iba totalmente maquillada el sábado porque la llevé al recital, yo iba con las pestañas nada más con rímel y ya. O sea, de verdad, ella iba más maquillada, ¿no? Con pestaña postiza, el cabello súper arreglado. Y así somos las mamás. O sea, antepones a tu hijo y a sus necesidades. No se diga si tienes dos, porque pues ya menos tiempo, ¿no? Si tienes a las personas que te ayudan a arreglarlos o a darles de comer, bueno, tienes un poco de tiempo para ti. Pero realmente cuando tú te dedicas al 100% a un hijo, los hijos llegan a ser absorbentes, porque siempre tienen necesidades, o sea, siempre. Aun cuando tú dices, oye, pero qué, ¿por qué estás aquí? Dame 5 minutos, o sea, vete a tu cuarto, tienes un juguete nuevo y no, es que quiero estar contigo, ¿no? Y si son solos, peor aún, porque no tienen con quién jugar. Yo, bendito Dios, les digo, vete a jugar con tu hermano. Ve y moléstalo, para eso lo tienes. Allá usa, allá. Haz algo por ese lado, ¿no? Ejercita tu nivel social con tu hermano, esa es tu mejor forma, ¿no? Pero creo yo que en cuanto a ella, entiendo el papel de la mamá, a que la enseñara a tener lo mejor porque quería que fuera una señorita. Y en esa época donde todo era el cómo te ves, el cómo te debes de portar, pues para que fuera aceptada las dos en esa sociedad tan cerrada, tan estricta, tan llena de costumbres, pues así tenía que ser, ¿no? Pero yo creo que esta incapacidad de Harriet de dejar de hablar, de ya no poderse comunicar, creo que se debió más a una depresión y a una soledad, más que a su capacidad disminuida mental. Disculpen si no es así, pero bueno, creo que a veces hay que decir las cosas cual son, ¿no? O sea, si tenía una capacidad intelectual disminuida, eso no le iba a hacer que no iba, o sea, no puedes desaprender de hablar, no se te olvida cómo hablar, salvo cuando no tienes con quién hablar, cuando caes en estar solo. Incluso a los viejitos, a las personas mayores, siempre les dicen que no estén solos, porque ya no pueden, como ya no interactúan con otro, dejan de hablar y su vocabulario lo empiezan a perder, pero porque su cerebro no lo ejercitan. Pero en el caso de Harriet, yo creo que fue una suma de muchas cosas, dentro de que no se daba totalmente cuenta de las cosas. Yo creo que sí, o sea, sí extrañaba a Lewis, porque de alguna manera, de su forma, lo quería. A final de cuentas, supo que era tener una pareja porque se embarazó. Supo que era tener un hijo porque lo tuvo y estaba junto a él y se le murió. No sabía cómo darle de comer, ¿no? No sabía, no tenía la capacidad para poderse hacer cargo de él, pero lo perdió. Entonces yo creo que como madre, porque eso sí lo supo que era, fue muy grande su depresión al haberlo perdido. O sea, imagínate, se te murió y no sabías qué hacer. Y luego además te dejaron sola, sin luz, sin poderte bañar, sin las necesidades básicas. Yo creo que caes en una depresión tan grande que ya lo único que quieres es dejar de vivir porque no sabes qué otra cosa hacer, no tienes cómo hacer otra cosa porque esta manera de
pelear, de luchar por ti, te la fueron quitando y además no tienes la fuerza para hacerlo. Y esa fuerza que te daba además el dinero, ya tampoco la tienes, porque tú eres respetada en esta sociedad en la que vives porque tienes dinero, porque tú tenías una renta de 3,000 libras y vas a recibir 2,000, y de pronto a lo mejor no entendía el cuánto era, qué significaba todo eso, pero sí sabía que era tener un vestido bonito, sí sabía que era tener una tela que no te raspaba, al grado de que le escribió la carta y le dijo, oye, no tengo ropa interior, ¿no? Entonces, las necesidades básicas sí las conocía. Entonces, yo creo que cayó en una depresión tan grande y ese desmedro de su cuerpo al llegar a no tener fuerza, pues era incapaz de hablar. O sea, una persona que no le das de comer, pues tiene que guardar su energía para el corazón, ¿no? O sea, para la necesidad básica que es sobrevivir, y ya lo demás lo dejamos de lado, ¿no? O sea, el cuerpo es muy inteligente. Y además, pues, ¿qué ibas a decir? Yo creo que caías, bueno, a mí me viene a la mente caer en un rollo de, yo confié en ti, me quité a mi madre de encima, ¿no? A lo mejor todo esto a su nivel podía hacerlo, porque un niño, si tú le quitas un juguete, llora y sufre y hace un drama. Y si su nivel intelectual era de ese tipo, pues iba a saber qué significaba eso, ¿no? Entonces, no comer, no tomar agua, no, a lo que tú estás acostumbrado durante más de 30 años, porque además ella según tenía 30 años, ¿no? O sea, ella era mayor. Lewis se supone que tenía 23. Entonces sí me parece muy fuerte. Y la otra es que creo, y ahí sí le falta a la autora, creo yo, la madre, ¿no? O sea, me entero que mi hija tiene una hija, sé cuáles son sus capacidades, yo no sé cómo le hago, me meto en la casa, no, yo hubiera hecho hay un drama, ¿no? O sea, yo la saco porque la saco, ¿no? Me meto cuarto por cuarto, voy al otro, no sé, hubiera hecho, no me importaba el qué dirán, ¿no? Y eso de dejarla, ¿y dónde la tienen? Y creo que la dejó mucho tiempo sola, cuando ella sabía que no podía o que no tenía la capacidad de estar sola. Y lo único a lo que yo creo es el dolor tan grande que debió de haber sentido la madre al saberla muerta, tanto a ella como a su nieto, y por estos vivales, ¿no? O sea, por toda esta gente inhumana, tan cruel, tan vil. O sea, no me cabe cómo no pudo luchar porque los mataran, ¿no? Y que todavía rehicieran su vida, porque Luis y Ali se casaron, o sea, salió y se casaron. Y Elizabeth rehizo su vida al grado de que nos ponen aquí que la señora que la cuidaba en la siguiente, digamos, oportunidad que la vida le dio, fue la que dijo, yo trabajé con ella, ¿no? Entonces me parece, híjole, tan fuerte. Y además me hace pensar en que por lo menos aquí en México, ¿cuántas madres no están así? ¿Cuántas madres que roban a sus hijas y se las llevan a otros lados? O incluso que piensan que, porque en lugares de bajos recursos todavía las dejan casarse con hombres mucho mayores, porque según van a estar mejor. Y yo creo, y yo pienso, ¿no? ¿Cuántas de ellas no son violentadas? ¿No hay justicia a esas niñas embarazadas que las dejas creyendo que van a ser, no sé, a salir adelante, cuando realmente ser madre es súper difícil? O sea, yo que ya había tenido una carrera, una maestría, estudiaba cosas de salud, y ya era grande, ya lo tuve a más de 30 años a mis hijos. De veras digo, no, bueno, o sea, yo no sé cómo le hubiera hecho más chica, ¿no? O sea, para tomar ciertas decisiones sin experiencia de vida. Entonces, a mí creo que este libro sí me pareció bien fuerte en cuanto a esto de la maternidad, la deshumanización. Y lo peor es que a lo mejor no al mismo nivel, pero en las ciudades así estamos. O sea, te roban algo en la calle y los que están enfrente caminan rápido.
O sea, no se acercan, nadie te ayuda. Y ya lo vemos normal, ¿no? ¿Cuántos, o por lo menos aquí, digo, no sé, allá en Japón, ¿no? Pero aquí en México, oyes y oyes que si ya lo robaron, que si ya lo mataron, que si ya secuestraron, y ya lo oyes tanto que ya es, hay uno más, ¿no? Y, y si tú ves a alguien que roba, te echas, o sea, te vas para atrás porque no quieres que te roben a ti. Y además sabes que aquí la policía no va a hacer nada. Entonces dices, bueno, así como ahorita tú estabas diciendo, ¿no? El siglo XVIII, el siglo XIX, estamos igual. O sea, no, creo que como humanidad civilizada no cambiamos. O sea, tenemos los mismos vicios. El ser ambiciosos, querer más, pensar en ser desconfiados. Y a lo mejor lo único que estamos, por ejemplo, yo, por lo menos en la escuela de mis hijos, respetan a los discapacitados. Y mis hijos siempre me regañan, ¿no? Incluso a veces lo hago a propósito, a ver qué dicen, ¿no? Si hablo de, por ejemplo, de personas homosexuales y lo digo así como de una forma que los discrimina, ellos me regañan. Eso no se dice, mamá, ¿no? ¿O qué tiene que ver que sea negro? ¿O qué tiene que ver, no? O de otro color, eso no importa. Y yo así como, ah, bueno, o sea, ya entendiste que no somos diferentes, ¿no? Pero creo que sí se necesita estar, pues tomar en cuenta todo eso. Y no me acuerdo en qué libro estábamos pensando o hablando también de lo que es el honor, de que ser una persona respetable es importante transmitirlo a nuestros hijos y que regresen realmente los valores a la vida, ¿no? La vida recta, llena de valores, porque, o sea, lees una cosa de 1800 o de 1900 o actual y caemos en las mismas, digo, ya le pones diferente escenario, coches y celulares, ¿no? En lugar de caballos, pero caes en cosas que de pronto dices, ¿quién se atreve, no? O sea, yo nunca me podría pasar en la mente poder dejar a alguien, ¿no? Al contrario, si llega alguien a tu casa, siempre le echas, pues si no puedes, pues más agua a la sopa, o partes en cachitos más pequeños, ¿no? La comida, pero les das de comer a todos, o pides una pizza, pero no, esto me pareció a mí impresionante, ¿no? Cómo llegan a esos niveles. Y también un caso que fue tan sonado, porque además fue un caso sonado y que la sociedad lo aceptó y los dejó salir, ¿no? Porque creo que un siglo atrás hubieran pedido su cabeza en Inglaterra, pero, pero todos, o sea, creo que los hubieran linchado y todo el mundo hubiera ido a verlos, pero pasaron a un siglo de civilización en donde dejaron libres a estos cuates que no merecían. Sí, en principio nos querían linchar, pero ya cuando se desarrolla el juicio y ven a esta adolescente desvalida, ¿no? Llorando y haciendo cara de mártir, y a la madre víctima, ¿no? Elizabeth, pues como que la sociedad siente, claro que siempre ha sido así, ahora es menos explícito, ¿no? Pero los bellos no deben sufrir, ¿no? Los gráciles no deben sufrir. Es el sufrimiento y la maldad es solo para personas feas o personas discriminadas, ¿no? Entonces, No, y ella no valía nada, ¿no? O sea, la otra, pues en fin, que era una persona débil mental. Pues exacto. eso menos. Incluso durante el juicio muestran un pensamiento de Patrick. ¿Cómo nos van a hacer esto a mi esposa y a mí por un animal, no? Entonces, por eso en la balanza para la sociedad, pues las dos muchachas jóvenes y desvalidas que no sabían lo que hacían, ¿no? Y ahí el que se llevó la carga, la mayor carga fue Lewis, pero con su buen y ejemplar comportamiento pudo solventar todo lo que se le incriminaba, ¿no? Y decía, es que yo soy culpable, es que yo soy culpable más de un asesinato, de todo lo que sucedió. Y ya con eso lavó su imagen, ¿no? Igual ahora es así también, porque todo es lo que, el sentimentalismo, lo que mostramos en las redes sociales, ¿no? Quién es víctima, quién es moral, eso. Y lo que dices, ¿no? Lo que decías al principio, Hazel, o sea, incluso, por ejemplo, de la relación de hermanos, ¿no? Incluso si hubiese sucedido lo mismo con un plan previo, es que es muy diferente, por ejemplo, claro que es incorrecto, pero casarse con Harriet por el dinero,
pero tenerla en condiciones dignas. Igual ella no le exigía mucha presencia a Lewis a dejarla morir de hambre, ¿no? Y tenerla en esa situación tan precaria. Creo que la madre nunca imaginó que ellos fueran capaces de eso, ¿no? O sea, sí pensaba que la iban a dejar sin un céntimo. Hasta puede ser, ¿no? Aquí en mi imaginación loca, bueno, la recojo cuando ya no tenga más dinero y ya no le sirva. Pero es que imaginar que 4 personas, pues en apariencia normales, ¿no? Pues sí con malas intenciones, pero pues que personas que tienen un día a día en común, que son padres y tal, vayan a tratar a alguien así, o sea, es que sí, con eso se nota que sí la sentían como un inferior, ¿no? Entonces, mejor dicho, Estefi, ¿sabes qué pasó con el dinero? O sea, el dinero, digo, obviamente lo que lo, recibimos. se lo quedarían, o sea, porque, o lo quedaría el gobierno, o qué habrá pasado con el dinero. Yo creo que por lo menos a Lewis no, porque en esa época sí existía que cuando eres culpable de homicidio contra mejor dicho, el legatario, la persona que fallece, ya te declaran, no puedes acceder a esa fortuna. Si alguien te hereda, pero tú fuiste de alguna forma, tuviste algo que ver con la muerte de quien te hereda, ya por ley no tienes derecho a acceder a eso. Puede ser O que se lo sea, hayan robado. Alice no se quedó con la casa, o sea, con la granja de leche. No se sabe, no había tenido esa curiosidad. Voy a ver si hay Ahorita algo en me internet. surgió porque ellos, a final de cuentas, después se fueron a vivir juntos, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí quedó la casa y ellos regresaron como si nada, ¿no? Hola, Rosario. Hola, Rosario. Pues Alice fue liberada ese mismo año, a final de año fue liberada, pero no sé. Fíjate que cuando dicen que Lewis sale al final, en 1897 comienza a trabajar en la misma carrera que tenía antes y tiene mediano éxito, se casa con Alice, tiene algunos hijos. Después Alice fallece al comienzo de la Primera Guerra Mundial, él se casa nuevamente y tiene otros hijos, en total tuvo 13 hijos, pero no sé si eso, yo creería que no, pero me dejaste con la curiosidad. Y lo que me viene a la mente es, pues a final de cuentas, el dinero de Harriet, pues era para su hijo, pero pues su hijo se murió, así es que, pues el que se queda con ese dinero, pues es el otro, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, la finca no sé quién se la quedaría, pero pues me parece, o sea, imagínate, tuvo 13 hijos, o sea, qué injusticia en la vida, ¿no? Que todavía andan por ahí vivos, porque pues si nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, pues están todavía, ¿no? Algunos o ya tienen familia, ¿no? Sí, claro, pues los pobres no tenían culpa, pero sí, pues en comparación a la situación de Harriet sí te genera escozor, ¿no? A mí sí, que acabé el libro a las 3:30 de la mañana y me quedé hasta las 5 pensando que tuvo 13 hijos y la otra murió así tan miserablemente. Y fíjate que en el mismo epílogo dice, claro que Alice fue exhibida, pero ella entró embarazada al proceso. Y estuvo ese año, en 1887, durante, bueno, que el juzgamiento inicial, luego durante el segundo juicio, pues para conmutar la pena y tal, ella estuvo embarazada y ella tuvo su hijo en prisión y el niño falleció en prisión. La loca imaginación, ¿no? Te hace pensar, ¿será que las carceleras de Alice sometieron a Alice a una situación similar a la que estuvo Harriet, ¿no? Porque el niño también murió de desnutrición, el hijo de Alice y Lewis en prisión. Qué cosas, ¿no? Una tragedia para 2 bebés. Rosario, ¿quieres comentar algo sobre el libro? Hola, ¿qué tal? Disculpen la demora. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sino que este horario es un poquito complicado, pero igual quería darme un tiempito para escucharlos y comentar el texto. Yo lo que cuando leí el texto me acordé de ese meme que dice, ¿no? El que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. ¿Por qué? Porque cuando yo leí Washington Square de Henry James, o sea, asocié este texto con ese, ¿no? Y, y más o menos tienen puntos convergentes, pero este relato es más crudo, diría yo, ¿no?
más o menos es algo similar en el sentido de lo que le pasa o este tema de cómo este personaje Lies, ¿no? O Luis, no me acuerdo bien el nombre. Lewis. Lewis, yes, sí, ese es el nombre. Él intenta, ¿no? Inicialmente o ve una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para cometer una serie de actos no éticos, pero bueno, que también son ilegales, ¿no? Y finalmente injustos. Pero a mí lo que me llamó la atención de este texto es es decir, primero una cuestión progresiva, ¿no? Porque esto no es que suceda de manera intempestiva, sino que vamos viendo la escalada de una mezcla de situaciones de violencia e injustas, ¿no? Que experimenta Harriet, ¿no? Desde el hecho de ya cuando se da esta conversación entre Lewis y su hermano, se ve claramente una intención, ¿no? Es decir, no es algo fortuito, no es casualidad, sino hay una clara intención de llevar a cabo un plan. Entonces, eso le da digamos, una carga mayor en relación al acto a la suma de actos que cometieron contra Harriet. Y segundo, es que estamos hablando de que es parte, o sea, por el lado de Alice y de Elizabeth, entiendo que eran parientes lejanos de Harriet, y entonces también eso creo que es un elemento, ¿no? Que nuevamente nos hace ver que el horror no solamente es externo, sino pasa o de personas muy cercanas, ¿no? En este caso Harriet, y lo tercero es la complicidad, ¿no? Es decir, y las reacciones, ¿no? Quiero decir, porque finalmente, claro, hacia el final del texto es como que en el juicio se trata de ver qué condujo a Harriet a la muerte, pero eso es lo último, o sea, eso es ya el estadio mayor de injusticias que se experimenta con Harriet. Pero hay otra serie de acciones que sumándolas todas conducen a eso, ¿no? Y es desde, por ejemplo, acciones como ocultarle información, hacerle firmar papeles haciéndola creer de cosas que no eran ciertas, o mintiéndole. Las mentiras creo que aparecen en casi toda la historia, ¿no? Y la suma de gestos, ¿no? Que van en escalada desde una violencia, se podría decir, psicológica, económica, ¿no? Una violencia física, ¿no? Que también experimenta Patrick, ¿no? Este tema de dejarla sin comer, o sea, cuando la encuentran, y discúlpenme si ahí me he equivocado, pero cuando leí el texto, vi que incluso cuando la revisaron los médicos, parte del cabello era casi como un implante o algo así, y yo ahí dije, pero no sé qué me perdí, o no sé si esto es tan macabro que sí, o mi mente está volando, pero, o sea, eso me paró los pelos de punta porque dije, o sea, esto ha sido toda una confabulación, ¿no? En donde se ha querido mostrar adrede o tapar adrede lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Esto de tenerla encerrada, etcétera, ¿no? O sea, hay una suma de cosas que realmente son horrorosas, ¿no? Y que yo creo que independientemente de llamar, porque a mí la verdad que me choca un poco ese tipo de términos cuando llaman tontita o eso, ¿no? Bueno, ya estamos en la época actual y sabemos que todos de cierta manera tenemos limitaciones, ¿no? O ciertas discapacidades, y finalmente lo que nos hace diferentes son las condiciones en las cuales nos desarrollamos. Algunas personas van a tener mayor capacidad para, no sé, pues para las matemáticas y otros simplemente solamente sumamos y restamos para sacar nuestras cuentas, ¿no? Y no por eso, digamos, nos merecemos ser llamados tontitos, ¿no? No sé si me explico. Y entonces, independientemente de eso, también creo que nos da una forma, creo yo, de cómo a través de la historia somos percibidos las personas, ¿no? Es decir, se patologiza, se etiqueta, se limita a las personas,
y no se entiende, pero también entendamos en un periodo histórico, ¿no? Porque yo me imagino hacia el futuro cómo nos mirarán diciendo determinadas frases de lo que ahorita de repente nos expresamos, ¿no? Que son incorrectas o qué sé yo, que no estamos viendo cosas, ¿no? Entonces creo que también nos ofrece ese panorama, ¿no? Sumado al hecho de que era mujer y del tratamiento de cómo se recibían o cómo se trataban a las mujeres, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces creo que la novela en ese sentido es, para mí es una historia de horror, la verdad, o sea, no sé que no está catalogada, al menos cuando la busqué así, ¿no? Pero, o sea, es horrorosa, o sea, yo la sumaría dentro de las historias de horror que he leído, que usualmente se van por el lado sobrenatural o de, digamos, de seres fantasmagóricos, pero, o sea, acá estamos hablando de un horror social, ¿no? Eso. Sí, Rosario, muchas gracias. Sí, de hecho, esas cosas sí las habíamos comentado de alguna manera. Cada uno vio una parte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba muy enfocada, era en los argumentos que se habían implementado en el juicio para lograr llegar a la conclusión de que eran culpables por homicidio, por inanición, y lo que vino después, ¿no? Cuando pues va a segunda instancia, que se crea una segunda instancia en ese distrito para poder juzgar ese caso por toda la revuelta social que ocasionó, para determinar si se conmutaba la pena o no, de pena de muerte a cadena perpetua. Bueno, eso ya lo comentamos, pero por ejemplo, Hazel habló sobre la depresión, ¿no? Un tema que en la época no se valoraba, ¿no? Y lo que dices de que pues, le encontraron implantes de cabello, bueno, en esa época era normal utilizar, pues todavía, ¿no? Esos implantes para los peinados pomposos, ¿no? Porque pues el cabello tan fino y delgado no se prestaba para esos rizos. Bueno, el caso es que del caso como se nos describe y del el dictamen de medicina legal como se encuentra el cuerpo al final, pues podemos imaginar, ¿no? Complementar eso con nuestra imaginación pensando que por haber estado sometida a un periodo largo de extrema desnutrición y por estar bajo circunstancias muy estresantes, ¿no? Pasó por una depresión al haber pues afrontado el abandono, ¿no? El maltrato, la muerte del hijo, ¿no? Y todas estas circunstancias, depresión, ansiedad, desnutrición, generaron una alopecia, ¿no? Que debía ser terrible porque además ella tenía piojos y era, o sea, no era de que tengo unos piojos y me los saco ya, no, o sea, era una cosa que le invadió el cuerpo, no solo la cabeza por el descuido y por la falta de aseo, ¿no? De limpieza personal. Y además sabemos que esos animales, lo sabemos también por solenoide, que no solamente invaden el cuerpo, cuando ya están así a un punto extremo, también se crean nido pues en la cama, en el lugar donde está la persona, o sea, debió ser una situación brutal, ¿no? Y entonces ellos usaron esos apliques de cabello para intentar ocultar todo el maltrato, ¿no? Pues el nivel de abandono en el que estaba sometida Harriet. Y lo que dices también me recordó el trato que se le daba a las mujeres, ¿no? Pues además de que no existía claridad de cómo era la psiquis de Harriet en la época. La persona que era más garante para ayudar a la madre a lograr este dictamen, que era el médico que la trató toda la vida, se negó a hacerlo. Era una persona que estaba siempre ahí desde que Harriet era niña y sabía cómo era Harriet, pero cuando la madre le pide que haga la solicitud para el tribunal, no lo hace. Dice, si me llaman yo voy, pero yo no puedo exponer mi nombre. Es que se quiere casar con ese oportunista y ella no tiene cabeza para entender el alcance de esa situación, pues de esa decisión. Ay, señora, que una mujer se quiera casar con un oportunista no quiere decir que sea discapacitada mental, así son todas las mujeres. Entonces dices, wow, o sea, un médico que la trató toda la vida se negó a ayudar a la madre con esa excusa. ¿Qué iban a hacer los otros profesionales de la salud? Que bueno, que como sabemos, la salud mental y más de la mujer, pues en esa época, pues que era muy precario, ¿no? Los alcances médicos, el desarrollo científico de conocimiento sobre esto, bueno, es que era muy frustrante esa situación para la madre que intentó salvarla y no pudo.
Y bueno, es sobre lo que dijiste eso, y ya vamos a ver si logro rescatar la grabación, porque empecé a grabar después y no sé si logré dar aquí la opción correcta. Cuéntanos, Hazel. Oigan, se me olvidó comentarles. No sé si recuerdan que al final dicen que Harriet tenía meningitis. Y entonces yo le pregunté a Gabriel y me dice, o sea, él me dice, la meningitis es el resultado de una infección que puede ser por una neumonía. Entonces imagínense, esta mujer además de los piojos, de no haber comido y del frío, pues se enfermó y se enfermó a tal grado que la dejaron que se fuera la enfermedad así que se le fue al cerebro. O sea, o sea, de verdad tuvo una muerte horrible. O sea, un sufrimiento espantoso, ¿no? O sea, gracias a Dios yo nunca he tenido piojos, pero sé que dan mucha comezón. Entonces, entre la comezón, el hambre, la sed, neumonía, bronquitis y todo lo que tuvo, y luego el dolor de cabeza por la meningitis, el que se haya muerto así, creo que duró más de lo que realmente debió de haber durado. Y creo que lo peor era el haber soportado, ¿no? Ese maltrato tan grande que sufrió esta pobre mujer. Y como lo decía, creo que lo peor es haber visto cómo se deterioraba un cuerpo en tu casa, ¿no? O sea, de ahí creo que, o sea, estar viendo Patrick cómo sube, tapia la ventana y no le importa cómo está, ¿no? Cómo está la mugre en tu casa, ¿no? La mugre, una persona que ya estaba sin un aseo, totalmente delgada, muriéndose, el niño también ahí al grado de que ya casi, oye, ¿sabes qué? Ven por tu niño porque ya se va a morir, llévatelo al hospital. O sea, es una situación creo que súper violenta y creo que sí es incluso de más miedo que el miedo que te dan otras cosas, ¿no? Porque todo este rollo sobrenatural, los vampiros, los asesinos, bueno, pero esta gente con este grado de deshumanización, ¿no? O sea, porque ya te robaron, o sea, ya le habían quitado el dinero, ya qué más, o sea, ya nada más pensar en que la hermana Elizabeth lo estaba haciendo para que no hablaran mal de Alice a costa de la vida de un humano y de un bebé. No, me parece increíble, ¿no? De miedo de verdad. Terrorífico esta situación. Sí, es tortura y como dices, ¿no? Es el resultado de una infección. Imagínate los episodios de fiebre y delirio por los que debió haber pasado esta mujer, o sea, tremendo. Y justamente ese dictamen de meningitis fue una de las herramientas que usó la defensa para decir que no había sido homicidio por inanición. Que ella Pues sí, pero era la marca de todo. Claro, claro, claro. O sea, no te curabas porque no. Médicos apoyaron esto, terrible, o sea, es que es tremendo, tremendo. Y justamente pienso que la situación, la condición mental de Harriet fue lo que en la balanza hizo que las personas priorizaran la situación de las acusadas sobre lo de... Chao, Roberto, muchas gracias por participar. Sobre la situación de la víctima, ¿no? Y bueno, de esto ya, bueno, lo hemos hablado mucho en la reunión. Bueno, chicas, muchas gracias por participar de esta lectura, que sí, como dicen, es perfecta para Halloween porque es que te deja traumatizada, ¿no? De pensar como personas del común, ¿no? Porque ni siquiera eran integrantes de un grupo criminal, eran personas comunes, llegaron hasta esta instancia solo por ambición, ¿no? Creo que eso es lo peor, ¿no? El que fueron de poquito en poquito, o sea, jamás, ni siquiera fue planeado. O sea, no planearon desde el principio matarla, sino que fue llegándoles así como, pues ya no le des de comer, ya no le des de beber, ya no le hagas, y lo fueron dejando como normal. Normalizaron esa situación y es espantoso. Pero bueno, Sí, muchas sí. gracias, Steffi. Bueno, muchas gracias, Hazel. Espero que estemos en las futuras reuniones, que bueno, ya el año está acabando y los libros están creciendo, las lecturas como te